Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 136, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 13. Nietzsche, 667, Amor Fati. La fórmula para la grandeza del hombre, dice Nietzsche, es amor fati. No querer nada distinto de lo que es, ni en el futuro, ni en el pasado, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo que es necesario, sino amarlo. Este amor libera al hombre de la esclavitud del pasado, ya que para él, lo que ha sido se transforma en lo que yo quería que fuera. La voluntad no puede hacer que el tiempo vuelva atrás. El pasado, por lo tanto, se le impone y la hace prisionera. De este cautiverio son expresión la doctrina de que todo lo que ha pasado merecía pasar, y que el tiempo ejerce sobre las cosas una justicia punitiva infalible. El espíritu del resentimiento preside estas doctrinas, que separan la existencia del tiempo y ven en él el castigo y la maldición de la existencia. Zaratustra afirma, en cambio, la creatividad de la voluntad respecto al tiempo. Todo lo que fue es fragmento, enigma, azar espantoso, hasta que la voluntad creadora afirma: yo quería que así fuese, así quiero que yo sea, así quiero yo que sea, así querré que sea. Por esta aceptación, el pasado deja de ser una atadura de la voluntad y la voluntad comprende el pasado en el ciclo de su poder. En la segunda de las consideraciones inactuales de la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos para la vida, 1873, Nietzsche había establecido un antagonismo entre la vida y la historia. Un fenómeno histórico, estudiado de manera absoluta y completa, se reduce a un fenómeno objetivo y muerto para el que lo estudia. Pero este ha reconocido la locura, la injusticia, la ciega pasión y, en general, todo el horizonte oscuro y terreno del fenómeno mismo. Por otro lado, Nietzsche había afirmado que la vida necesita de los servicios de la historia. La historia pertenece al ser viviente bajo tres aspectos. Le pertenece porque es activo y aspira, porque conserva y venera, porque sufre y necesita liberación. A esta trinidad de relaciones corresponden tres especies de historia. Se pueden distinguir, en el estudio de la historia, un punto de vista monumental, un punto de vista arqueológico y un punto de vista crítico. Que los grandes momentos de la lucha de los individuos formen una sola cadena, que las manifestaciones más altas de la humanidad se unan a través de los milenios, que lo que hubo de más elevado en el pasado pueda aún revivir y ser grande, esta es la idea que sirve de fundamento a la historia monumental. En virtud de ese tipo de historia, el hombre activo, el luchador, encuentra en el pasado los maestros, los ejemplos, los consuelos de que tiene necesidad y que el presente le niega. De lo cual concluye que la grandeza que fue ciertamente posible, por lo cual será también posible en el futuro. La historia arqueológica nace, en cambio, cuando el hombre se detiene en la consideración de lo que ha sido convenido y admirado en el pasado, la mediocridad constitutiva de la vida cotidiana. La historia arqueológica da las condiciones modestas, rudas e incluso precarias en el que se desarrolla la vida de un hombre o de un pueblo, un sentimiento de satisfacción, enraizándola en el pasado y mostrándola como heredera de una tradición que la justifica. Pero, para poder vivir, el hombre tiene también necesidad de romper con el pasado, de aniquilarlo, para rehacerse y renovarse. Para esto sirve la historia crítica, que arrastra al pasado delante del tribunal, instruye severamente juicio contra él y finalmente lo condena. Todo pasado, en efecto, es merecedor de condenación, porque en las cosas humanas la debilidad y la fuerza van siempre unidas. Quien condena no es verdaderamente la justicia, sino la vida. Pero, la mayoría de las veces, la sentencia será la misma si la hubiese pronunciado la justicia en persona. Fuera de estos servicios que la historia puede prestar a la vida, Nietzsche juzgaba el exceso de estudios históricos nocivo para la vida, y especialmente ruinoso para las personas débiles, no suficientemente vigorosas para valorar la historia respecto a sí mismas y llevadas, por tanto,
a modelar su propia personalidad conforme al pasado. Nietzsche, en efecto, concebía la vida como una potencia no histórica, a la cual la consideración histórica era extraña y subordinada. El eterno retorno y el amor fati han cambiado implícitamente este punto de vista. La aceptación total de la vida implica, como se ha visto, la aceptación del pasado, la voluntad de que sea como ha sido. En el acto de esta aceptación, la vida misma se pone como historicidad y se enlaza con su pasado, tomándolo voluntariamente sobre sí.